bienvenidos a Diversidad CDMX. Yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un placer estar en sus hogares. El día de hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Hola, yo soy Daniel Vivesego y el día de hoy está dedicado a la juventud y a la libertad. Vamos a ver todos estos espacios públicos donde se da cita la emoción y el mal ver. Así es que vamos a este programa que es fantástico. Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona y los quiero invitar a que desde ahora se conecten con nosotros a nuestras redes y a los teléfonos y nos compartan sus opiniones. Y sin más, ¡comenzamos! Y ahí comenzamos. ¡Bravo! Muchísimas gracias a Art Space México por recibirnos. En esta galería de arte tan hermosa en La Condesa. Muchas gracias. No, hombre, un espacio fantástico de luz y sombra. Uy. Oigan, y hablando de estos espacios maravillosos en los que podemos concurrir con nuestros amigos y familiares, ¿qué opinan y qué es para ustedes el espacio público y el derecho al espacio público? Pues algo muy importante, ¿no? Porque es donde finalmente transitas físicamente. Y donde haces la mayor parte de tu vida que no es en tu casa. Transportándote. ¿No? Te transportas, vas a la escuela, vas al trabajo, convives con otros ciudadanos. Pero ahí el problema, a otros ciudadanos les puede molestar tus tatuajes, por ejemplo. La forma en la que tú lo transitas. ¿Cómo te expresas? O qué personas lo transitan, como dices, ¿no? A mí no me parece que en el espacio público transiten con la misma libertad que yo los tatuados, ¿no? O que las personas, ¿no? que tienen una orientación distinta a la mía demuestren, ¿no? su afecto hacia un público. O que las distintas identidades de género se manifiesten de manera pública también. Ahora, hay zonas de la ciudad, digamos, ¿no? Como oasis. Como oasis, donde sí ya se permiten estas, ¿cómo llamarlo? Libertades. Manifestaciones. Que se aceptan, porque sí, permitidos, deben ser permitidas. sí va de la mano, te puedes manifestar cariño y no pasa nada. No te gritan nada. Y no tendrían por qué. O cómo vas caminando, o cómo te vistes, o cómo te expresas, punto. Y que, ¿no? ojo, esto no necesariamente aplica únicamente a la comunidad LGBTIQ. No, o sea, esto va a mujeres, que siempre hay un rollo con el tema de la ropa, ¿no? De cómo tendría que vestirse o no una mujer en el espacio público para no ser agredida u ofendida o atacada. Que ojo, eso ya no es importante. Las mujeres pueden ir como quieran, con 2 tachecitos si lo desean y nadie tendría por qué decirles nada. Justo ese es el debate de este programa, ¿no? Maravilloso, que deberíamos tener la libertad porque estamos, se supone, ¿no? Garantizados por nuestra Constitución. Sin embargo, también hay esta discriminación, ¿no? Por tu clase socioeconómica, si estás en ciertos territorios que a lo mejor son un poco pues, más fresones, ¿no? Y viceversa, ¿no? También, o sea, el punto es que deberíamos de tener esta libertad de transitar, ¿no? Siendo quienes somos, sin que nadie nos violente o nos discrimine por ello. También es cierto que anteriormente sí era mucho más difícil. Hoy se ha ganado mucho terreno al respecto. También hay que decirlo. Gracias a compartir la información posiblemente, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso tiene que ver muchísimo. Y además de que la gente ya no se cierra tanto ni se permite ser violentada tan fácilmente. Exactamente. Hay que tener una actitud. Totalmente. ¿Qué les parece si vamos al Box CDMX a ver qué opina la gente justamente en el espacio público? ¿Crees que las calles de tu colonia son un espacio amigable para las y los jóvenes? La verdad se ve mucha inseguridad en las calles. Los mismos jóvenes la hacemos insegura. Veo que mucha gente o muchos niños juegan en las calles y eso está muy bien. Depende en qué colonia estés o en dónde estés. ¿Cuáles son las dificultades más grandes de ser joven en donde vives? Más que nada la generación en la que nos tachan, de millennials. Pues yo creo que las amistades que se hacen ahí, porque a veces no eliges bien a tus amistades. No puedes hacer muchas cosas también, te limitan mucho las personas de ahí, los vecinos. Yo creo que la inseguridad. ¿Te han discriminado alguna vez por ser joven? Por ser joven no. No me he discriminado, pero sí hay algunos comentarios como que no puedes opinar sobre esto, no tienes jurisdicción sobre este tema o
ciertas cosas de ese estilo. No como tal por ser joven, pero sí por cómo me he visto, porque las personas de ahí son como muy conservadoras y pues no hay tantos jóvenes como tal. Sí, los vecinos. A veces sí me ven feo por estar cerca de sus casas. No, nunca. Amigos, es muy importante defender el espacio público porque es el caldero en el que se ejercen los derechos humanos, es un espacio en el que se fortalece la multiculturalidad, es un espacio en el que también se crea la verdadera comunidad. Y este espacio es importante que sea reconocido y cuidado. Son muchos los colectivos el día de hoy de los jóvenes que se encargan de cuidar y de trabajar para quitar los estigmas y la discriminación que obstaculizan justamente este derecho del espacio público. UD Diversidad es un grupo de estudiantes LGBTTIQ de la Universidad Nacional Autónoma de México que trabaja justamente a favor de estas libertades y de los espacios educativos incluyentes. Hoy está con nosotros Joshua Valderas Castillo, que es uno de los integrantes de UD Diversidad. Bravo. Bienvenido. ¡Bravo! Bienvenido. Gracias. A ver, Joshua es estudiante de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿estoy cierta? Así como estudiante de teatro en una de las escuelas de iniciación artística del IMBA. Ha complementado su formación con distintos cursos en materia de derechos humanos a través de instituciones como la Universidad Iberoamericana, Cuenta Conmigo AC y Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Bienvenido. Asimismo, bueno, Bienvenido. gracias. Mucho esfuerzo. Asimismo, fue coordinador general de Udiversidad de 2014 a 2017 y actualmente dirige el área de gestión institucional. Es miembro del Consejo Técnico de Diversidad Sexual del Instituto de la Juventud, además de formar parte de la Brigada de Diversidad Sexual de la misma institución. ¡Bienvenido! ¡Wow! Se Venga. necesitan 3 personas para contar todo tu currículum. Claro que sí. Ella que tiene tantos estudios y tantas cosas y además eres muy joven. 24 añitos. Estás joven. Voy para 25. Sí se puede, sí se puede, amigos. Joshua, compárteles a nuestros compañeros en casita qué es y cómo es que nace Udiversidad. Pues Udiversidad es un colectivo de universitarios en donde desde sus distintas disciplinas todos agarramos un proyecto y lo hacemos más incluyente, más diverso y nos vamos directamente con la institución para que pueda llegar a todos los espacios de las facultades de la UNAM. Entonces, nace a partir de que un grupo de ingenieros, nació en la Facultad de Ingeniería hace 12 años, sienten la necesidad de hacer algo por la diversidad sexual. Sin embargo, hay que reconocer que no fue un camino fácil, siempre ha habido como trabas, siempre ha habido como muchos problemas para llegar a incidir. Pero sin embargo, el objetivo de diversidad es poder generar proyectos a favor de la diversidad sexual, así de manera como muy general. Aparte del apoyo con ustedes, ¿a dónde pueden acudir las personas que se sientan violentadas o vulneradas en cuanto a sus derechos de transitar en el espacio público? Con libertad. ¿Dentro de la universidad? Sí. Ok. Corrígeme, por estar dentro de la universidad, pero sigue siendo público, ¿correcto? Por ser Claro. una universidad. Pero sí hay que ir como escalando, ¿no? Ir justamente por las instancias para no brincarnos como algún proceso que pudiera obstaculizar y después te echen para atrás completamente algún tipo de denuncia. Y como lo acabas de decir también, autoridades de esa misma instancia, como en todo el mundo sucederá, hay algunas, ¿no?, que se hacen del ojo cuadrado, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Son impunes y no te dan capotazo. ¿Qué hacer cuando esas autoridades que deberían de protegerte no lo hacen? ¿A quién acudes? Pues primero a tus redes cercanas, ¿no? Expresarlo. Actualmente La onda pública, la onda pública, redes. las redes sociales son ahorita un boom, también un arma que podemos usar y reivindicar si lo sabemos hacer bien. ¿Cómo? Pues justamente dando, pues capturando, ¿no?, todo el momento, todos los datos, quién fue, a qué hora fue, en dónde fue, con quién fue, cómo fue y por dónde fue, todo. Entonces, eso en primer lugar. Después, por ejemplo, en la universidad, sí, cada facultad tiene sus propios, digamos, organismos internos en donde tiene que ver qué pasó. En todo caso, que haya sido alguna autoridad de esa facultad. Si fue algún compañero, alguna persona que no está dentro de justamente pues una plantilla de trabajador, ahí en ese caso la universidad pues no mete la mano, ¿no? Sí, dice como que, híjole, pues no tengo nada que ver. Entonces ahí es donde justamente ha tenido los problemas, porque los feminicidios que han habido, pues no se ha hecho responsable la universidad. Pues no. Es que también, o sea, volvemos a lo mismo, el contexto es muy complicado. La universidad es un espacio enorme.
es casi, como Sheila lo decía, pues es un espacio público, porque hay lugares en los que la gente que no necesariamente estudia en la universidad transita También todo el transita. tiempo, va de compras, va a ver exposiciones y demás. Entonces, para saber realmente quién está violentando, es muy complicado. Es muy complicado. Y por ejemplo, en el colectivo han pasado muchas generaciones, no solamente de la UNAM, han ido de la UAM, del Politécnico, porque en sus universidades no hay grupos. Eso te iba a decir, o sea, para ser parte de Udiversidad no necesariamente tienes que estar matrculado en la Universidad Autónoma. Aquí han habido como varias generaciones del colectivo. En un primer momento todos eran de la Facultad de Ingeniería, porque era un grupo de ingenieros hombres, cisgénero, ¿no? Ya después empezaron a llegar de otras facultades. Claro. Y entonces se llamó Colectivo Udiversidad, ¿no? Ya justamente agregaba a todas las identidades y facultades. Okay. Pero después que ya nos llamamos Udiversidad UNAM, pues ya nos extendemos no solamente a Ciudad Universitaria, sino a las FES, las Facultades de Estudios Superiores, Iztacala, Acatlán, Aragón, todas esas. A ver, ¿cuál crees que sea el mayor problema de las juventudes LGBTTIQ+ para acceder a su derecho de la educación? Claro. O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que...? Yo creo que hay 3 momentos dentro de como un despertar de la conciencia, como de que hasta que no te pasa algo, no es cuando abres los ojos. O cuando ves una situación de discriminación, no es cuando como que dices, oh, esto no está tan bien. Ajá. Yo creo que hay 3 momentos. El primero es hacer pues visible, ¿no? Una situación, o sea, justamente abrir los ojos y decir, oye, esto no, como que no me cuadra, ¿no? Independientemente si es un tema de diversidad sexual, el que sea, ¿no? El punto es abrir los ojos. El segundo es politizarlo, ¿no? Y decir, pues, ¿por qué me está haciendo ruido? Ah, pues es que como que el contexto no está como tan padre, entonces tengo justamente que darme cuenta que, como la hermosa frase, ¿no? Lo personal es político, y todo lo que está pasando, por ejemplo, en este espacio de la universidad, me compete a mí por ser universitario, por transitar simplemente por la universidad. Y el último es justamente, bueno, dentro del segundo es hacer la barulla, hacer todo un escándalo. Accionar. Primero reconozco lo que me pasa, después acciono con base en ello. Y el tercero, y al que no todos llegan o no tienen posibilidad de acceso, es ya aterrizarlo en una política pública o acercarse a una instancia para que le dé peso, ¿no? Y te reconozca y pueda justamente garantizar, ¿no? Que no va a volver a ocurrir esa situación. Perfecto. Y es a donde no llegamos. Ay, es que es muy fuerte, pero hay pasos, por lo menos se ve que hay algo. Exactamente. Sí. Udiversidad, señores. Por hacer. Joshua, ¿cómo te podemos contactar en Udiversidad? Los chavos, las chavas que nos están viendo, que están quizá en la UNAM y que no se habían enterado de esto, ¿cómo pueden contactar a Udiversidad? Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero estamos más activos en Facebook. Estamos como Udiversidad UNAM, así todo junto, y pues pueden encontrarnos ahí. Tenemos temáticas por días, subimos mucha información de las distintas instancias. Si mandan o tienen alguna situación que quieran que les demos seguimiento, apoyarles con campañas, alguna propuesta que tengan para poder mejorar la situación, pueden escribirnos vía inbox o vía correo electrónico a colectivoudiversidadunam@gmail.com. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues Joshua ahí está. Valderas, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias. Señoras y señores, gracias también a ustedes por estar en casita viéndonos y recuerden comentar en nuestras redes sociales. Vamos a un corte y regresamos, no le cambien. Bravo. Gracias.